reacciones de síntesis, preparación, fabricación, elaboración, como quieran llamarle, de compuestos, que son todos esos métodos mediante los cuales vamos a ver que en el lado de los reactivos tenemos cualquier compuesto, pero en el producto, pues de la reacción de síntesis del compuesto del que estamos hablando. Y las reacciones propiamente dichas, que es cuando a ese compuesto lo ponemos a reaccionar con otros compuestos, ¿no? Otros elementos para formar productos particulares. Y comenzamos hablando un poquito sobre reacciones de síntesis de alcanos. Y dijimos que íbamos a estudiar la hidrogenación de alquenos y alquinos. No vimos de alquinos, ¿no? Solo vimos este ejemplo. De adición, que consisten en agregar o adicionar, como se llama hidrogenación, átomos de hidrógeno a carbonos que conforman un doble o un triple enlace. En la hidrogenación de alquenos y alquinos, que ambas son reacciones de adición, dijimos que en el caso de los alquenos vamos a agregar o adicionar un mol de hidrógeno, y en el caso de los alquinos, así lo menciona la ecuación general, son 2 moles de hidrógeno. Ese mol de hidrógeno dijimos que representa 2 átomos de hidrógeno, ¿sí? En este caso, y lo habíamos mencionado antes, podemos adicionar a un compuesto particular. Dijimos, recuerdan, reactivos simétricos y asimétricos. Simétricos cuando los 2 átomos en los que se separa el reactivo son exactamente iguales, y asimétricos cuando son diferentes. En este caso, como es hidrógeno, y no lo mencioné ayer, existen elementos que cuando se escriben generalmente en la naturaleza son bastante inestables y se encuentran de forma molecular, es decir, de forma diatómica. Todos estos son el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y todos los halógenos. Y entonces siempre vamos a encontrar escrito Cl2 cuando lo estamos haciendo en una ecuación, ¿no? Porque se escriben de forma molecular. Entonces, para que lo tengan claro. Ese mol de hidrógeno representa 2 átomos, ¿sí? Que fue lo que mencionamos ayer. ¿Cómo voy a saber yo dónde voy a agregar o adicionar esos átomos que me están mostrando? Ahorita, por ejemplo, el hidrógeno, pero luego vamos a ver en reacciones de alquenos y alquinos que podemos agregar un ácido, agua, etc., ¿no? Siempre lo que va a reaccionar en una molécula orgánica es donde está el grupo funcional. Si ustedes recuerdan lo que mencionamos ayer de reacciones de adición, decía, consiste en agregar grupos o átomos. ¿A dónde? A carbonos que conforman un doble o un triple enlace, pero para eso debe romperse ese doble enlace o ese triple enlace. Este carbono, de sus 4 electrones que tenía inicialmente para compartir, pues compartió 2 con otro átomo de carbono y por eso se formó el doble enlace. Debe romperse ese doble enlace, y yo siempre les aclaro, o sea, en el papel y la pizarra aguanta con todo. Yo fácilmente le hago y se rompe el doble enlace, pero no es así como que se rompe el doble enlace, no, ¿verdad? Para eso se necesita energía, a nivel biológico, enzimas, etc. O sea, aunque sea un compuesto orgánico, se necesita energía que tiene que ser obtenida de algún sitio para que se puedan romper esos enlaces. Al romperse ese enlace, voy a colocarle el número 2, 3, 4. Este 2 le queda igual. Ya queda un enlace sencillo entre ese carbono 2 y ese carbono 3. Pero cada carbono, al romperse ese doble enlace, ocurre una ruptura homolítica. Cada carbono queda con disponibilidad de un electrón cada uno. Aquí es como que sigue el resto. Por lo tanto, dijimos que esos 2 átomos de hidrógeno los podré unir ambos o adicionar ambos en el carbono 2. No, porque el carbono 2 solo tiene un electrón. Por lo tanto, solo puede hacer enlace covalente con un átomo de hidrógeno, aunque yo quisiera.
O aunque pero es que mire que solo no tiene hidrógeno, bien le caben los dos. Si yo colocara esto aquí y esto aquí, ¿con cuántos enlaces quedaría ese carbono 2? Con 6. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Puede un carbono tener 5 enlaces o formar 5 enlaces? No puede. Entonces, por lo tanto, voy a borrarlo. Al quedar cada carbono con disponibilidad de un electrón, porque ocurre una ruptura homolítica, ¿recuerdan? Ayer dijimos, cada carbono queda con un electrón, o con el electrón que aportó. El resto de la molécula usted lo va a copiar exactamente igual. Y entonces dijimos que en esos carbonos, el hidrógeno al separarse que formaba también queda con su electrón, y lo podemos escribir de esta forma, dijimos, para representar que ahí adicionó los hidrógenos, o cuando ya nos acostumbramos no hay necesidad de ser tan específico. Hay veces por seguridad como, no, si ahí era fácil, y entonces lo colocamos ahí, ¿no? Pero puede usted también colocarlo de esa forma, de forma más condensada, ¿no? Y a partir de aquel compuesto, no hemos visto nomenclatura de alquenos, que es el 2-metil-2-buteno, yo formo un alcano, 2-metil-butano, ¿sí? Por eso es una reacción de síntesis de alcano. Lo mismo ocurre en los alquinos, que no lo mencionamos ayer, que también es una reacción de adición. Solamente que los alquinos y esa diferenciación la tienen que hacer ustedes, o recordarlo ustedes. A los alquenos yo le voy a adicionar un mol de hidrógeno, a los alquinos le voy a agregar o adicionar 2 moles de hidrógeno. ¿Por qué? ¿Qué eso representa? Pues debo romper un doble, un triple enlace, es decir, cada carbono queda con 2 electrones cada uno. Y en esos carbonos es que voy a adicionar, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay ahí? 4. 2 moles son por 2, ¿verdad? Son 4 hidrógenos. ¿Será que puedo adicionar esos 4 hidrógenos? Voy a ponerle 1, 2 y 3. ¿Todos los hidrógenos en el carbono 2 los puedo adicionar? No. ¿Por qué? Porque el carbono 2, que es este, solo tiene 2 electrones disponibles. El carbono 1 solo tiene 2. Entonces no puede agregar más de 2. Recuerden que para que se forme un enlace covalente, cada elemento que va a formar un enlace debe aportar un electrón. En este caso, cada carbono tiene 2 electrones disponibles. Por lo tanto, vamos a agregar o adicionar 2 hidrógenos en cada carbono. Trabajemos a ver. Para los que no pudieron subir su tarea el día lunes, creo que fue. Está activo para que lo puedan hacer, subir a más tardar hoy. Esto va a ir también. Yo formo, fabrico, elaboro, sintetizo un alcano como producto. ¿Sí? Y me quedaría en este caso ese propano. Les compartí por ahí, pero no para que lo hagamos ahora. Vamos a pasar a reacciones. Por lo menos hay 2 ejercicios. Yo solo les voy a dibujar un poco sobre la estructura porque no hemos visto nomenclatura de alquinos ni de alquenos, para que puedan trabajar. Ahí claramente dice, en algunas ocasiones, voy a hacer un paréntesis, perdón, yo le voy a dar la estructura como en este caso, pero en otros le voy a dar el nombre, ¿sí? Y entonces a partir del nombre usted debe dejar la estructura y plantear la reacción. Por ejemplo, ahí dice, no recuerdo ahorita, hidrogene un alqueno y el nombre de un alqueno, o hidrogene y hay un nombre de un alquino. Si yo le digo hidrogene, usted a ese alqueno o a ese alquino le va a agregar, tiene que hacer la estructura, un hidrógeno. Debe recordar que en el caso del alquenos usted va a agregar un mol de hidrógeno, en el caso del alquinos un mol de hidrógeno. ¿Sí? Reacciones de adición consisten en agregar o adicionar grupos o átomos a carbonos que conforman dobles o triples enlaces. No solo existen estos métodos de síntesis, hay otros, pero este que vamos a estudiar nosotros, en este caso para los alcanos. Pero también dijimos que los alcanos sufren reacciones, es decir, reaccionan con compuestos o con otros reactivos para formar otros compuestos, ¿no? Nosotros vamos a hablar básicamente de 3 reacciones: combustión, nitración y halogenación. Vamos a comenzar por combustión. Son reacciones ya, no es síntesis. Todo
compuestos orgánicos en general, en presencia de oxígeno, pueden sufrir combustión y quemarse, ¿no? Por esa combustión, generalmente los compuestos orgánicos forman dióxido de carbono y agua, en forma de vapor, en general, ¿no? Pero para que se forme dióxido de carbono, es necesario que haya suficiente cantidad de oxígeno y calor, lógicamente, ¿verdad? Una chispa, calor, fuego, como quieran ustedes llamarlo. En este caso, por ejemplo, nosotros que somos un conjunto de compuestos orgánicos, estamos expuestos a oxígeno, ¿no? Pero mientras no haya calor, o alguien venga y prenda un fósforo, una candela y nos prenda fuego, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, en la combustión, pues por combustión de cualquier cosa, un compuesto orgánico debería de producirse idealmente dióxido de carbono, pero para eso se necesitan cantidades ideales o suficientes de oxígeno. Cuando no existe esas cantidades suficientes de oxígeno, se forma monóxido de carbono. Debería de formarse dióxido de carbono realmente para que las plantas, por medio de fotosíntesis, sinteticen, valga la redundancia, oxígeno, ¿no? Y debería haber un equilibrio, la misma cantidad de vegetación y la misma cantidad de cosas, voy a decir, objetos o materia haciendo combustión, produciendo dióxido de carbono. Sabemos que no hay equilibrio, lógicamente, hay más cosas que forman dióxido de carbono o monóxido que vegetación que nos haga oxígeno, ¿no? Que nos sintetice oxígeno. Pero para poder calcular esa cantidad ideal de moles de oxígeno que se necesitan para quemar un compuesto orgánico o hacer combustión de un compuesto orgánico, es necesario pues esa cantidad de oxígeno, y nosotros la vamos a poder calcular de dos formas: mediante una ecuación general que tienen ustedes ahí, o por balanceo por tanteo. Nosotros vamos a hacer ambos ensayos para que vean que da exactamente lo mismo. Entonces, reacciones de alcanos. Comenzamos con la reacción de combustión. No la copien, eso ustedes la tienen ahí, solo para tenerla aquí. De combustión para el heptano. Dijimos que se puede hacer de dos formas diferentes, mediante la fórmula general, que es esa que ustedes tienen ahí. CnH2n+2 es la fórmula general de un alcano. Para calcular o determinar la cantidad ideal de moles de oxígeno que se necesitan, pues lo calcula multiplicando 3n más 1 entre 2 para calcular los moles de oxígeno, para que se produzcan n moles de dióxido de carbono y n más 1 moles de agua. Todos los n de la fórmula representan número de átomos de carbono del compuesto. Vamos a comenzar, para poder explicarlo, reacción de combustión del heptano. ¿Cuántos átomos de carbono tiene el heptano? 7. Vamos. C7H16 es la fórmula molecular del heptano, ¿no? ¿Cuántos moles de oxígeno se necesitan para quemar un mol de heptano? 3 por 7, 21, ¿no? Más 1, 22 entre 2, 11. 7 más 7 más 1. Entonces, para quemar un mol de heptano necesitamos 11 moles de oxígeno para que se produzcan 7 moles de dióxido de carbono y 8 moles de agua. Recuerden que para que una ecuación química se considere correcta, esta debe estar balanceada, ¿no? Es decir, deben haber la misma cantidad de átomos del mismo átomo en el lado de los reactivos como en el lado de los productos. 7 carbonos,
7 carbonos, ¿sí? 16 oxígenos, 16 oxígenos. Y por ahí 16 hidrógenos, perdón, y 16 hidrógenos. 22 oxígenos, 2 por 7, 14, y 8, 22. No se acuerda de la fórmula general porque, pucha, qué horrible eso. Bueno, hagámoslo por tanteo. Voy a hacer uno más pequeño. Propano. Reacción de combustión del propano. Usted sabe que puede hacer la fórmula estructural del propano, es lo que hemos estado viendo hasta ahora, y que por combustión usted necesita oxígeno y siempre se va a formar dióxido de carbono y agua. Propano. Necesito oxígeno, que no sé cuánto es, y siempre se va a formar dióxido de carbono y agua. No les mencioné y se me olvida. El calor, que es el catalizador, usted puede escribir la palabra calor. Yo hago un triángulo con unas comitas porque así lo aprendí. A veces solo aparece un triángulo en algunos libros en inglés, y o solo la H, ¿no? Entonces, pero todo representa calor. ¿No se acuerda el triangulito? Pues yo lo hago así porque así lo aprendí, ¿no? Pero hay otras formas. Sobre el triángulo, o la palabra calor en inglés, o la H, o solo la C, o el calor, etc. ¿Verdad? Lo escribe como que. Ok. No recuerdan la fórmula, porque pues es válido que lo olvidemos, pero sí sabe usted cuál es la fórmula estructural del propano, y que por combustión usted necesita oxígeno para que se forme dióxido de carbono y agua. Pues contemos carbono, hidrógeno, oxígeno, en ambos lados, carbono, hidrógeno, oxígeno, y balanceamos por tanteo. Aquí hay 3 carbonos, 3, 6, 8 hidrógenos y 2 oxígenos. De este lado, 1, 3 oxígenos y 2 hidrógenos. ¿Qué nos mencionaron? Generalmente para balancear una ecuación, pues balanceamos todo lo diferente a hidrógeno y oxígeno y luego decidir. En algunos casos es más fácil balancear los hidrógenos primero o los oxígenos primero, y esa decisión la vamos tomando nosotros en el camino. Primero todo lo diferente a hidrógeno y oxígeno, 3 carbonos del lado de los reactivos, números que debo adicionar del lado de los productos, y generalmente lo colocamos antes del símbolo completo del compuesto donde está el elemento, ¿no? En este caso 3, nos quedan 3 carbonos, pero nos cambia la cantidad de oxígeno, 2 por 3, 6, y 1 serían 7. Pues entre comillas, y digo, porque el tanteo es eso, a veces tenemos todo balanceado y nos falta uno, y cuando colocamos un coeficiente para balancearse, nos desbalancea todo la demás, ¿verdad? Entonces ir probando. En este caso, en este ejercicio de combustión particular, pues es más fácil balancear los hidrógenos. ¿Por qué? Hay hidrógeno en un compuesto y de este lado también solo hay un compuesto, entonces es más fácil. Un número multiplicado por 2 me dé 8, serían 4. 2 por 4, 8. Ya quedarían 3, 8, 3 y 8 entre comillas, pero cambia la cantidad de oxígeno. 2 por 3, 6. Más 4 son 10, y allá solo tengo 2. ¿Qué número multiplicado por 2 que me dé 10? 5. Y entonces tengo 10. Debería estar balanceado, es decir, para quemar un mol de propano yo necesito 5 moles de oxígeno para que se produzcan 3 moles de dióxido de carbono y 4 moléculas de agua. Miremos a ver qué hubiese ocurrido si lo hubiéramos hecho por la fórmula. C3, 2 por 3, 6 y 2, 8. Miren, 1, 2, 3, 3, 6, 7, 8. ¿Sí? 3 por 3, por esto, ¿verdad? 3 por 3, 9, más 1, 10, entre 2, 5. NSO2, N pues es 3, y N más 1, 3 más 1, 4. De cualquiera de las dos formas nos da exactamente la misma respuesta, pero es válido, o sea, no es que es válido, pero sí, hay veces cuando memorizamos se nos olvida una cosita y se nos olvidó todo. No lo puede hacer porque se le olvidó la fórmula, no recuerdo qué es. Esta es una fórmula de combustión para alcanos básicamente, ¿verdad? Para alquenos hay otra, para alquinos hay otra, entonces de repente se nos olvida. Entonces si no, pues hagámoslo por balanceo, por tanteo, ¿verdad? Reacción de combustión. Ustedes también tienen una por ahí en esos ejercicios que les coloqué. Reacciones de combustión. Vamos a hablar un poquito vamos a repartirles una tarea, como que pueden hacerla, es de nomenclatura.
individual con su cuaderno, no importa, o sea, solo quiero ver cómo están. Mañana no tenemos clases hasta el día lunes y vamos a terminar, nos hace falta 2 reacciones, pero necesito saber cómo van, ¿verdad? En la otra semana, entre martes o miércoles, quería yo, pero me dijeron que algunos que tenían retiro, entonces, pero vamos a hacer una prueba para quitar la parte de teoría, un poquito de nomenclatura de arcanos, alquenos y alquinos, así que, bueno, vamos trabajando en esos